Buenos días. Tal como comenté en mi anterior vídeo de arroz de marisco, la clave del éxito está en el sofrito. Todos sabemos que Alicante es tierra de extraordinarios arroces, también basados en su extraordinario sofrito, que es la salmoreta. Hoy veremos cómo hacerla. Se utiliza en distintos guisos alicantinos, pero esencialmente en arroces de pescado o marisco, fideuás y otros platos marineros. Haré la básica, que solo lleva ñora, ajo, tomate y aceite de oliva. Para mi gusto, no se necesita nada más para hacer una buena salmoreta, para un excelente arroz. Pero a partir de ahí hay muchas pequeñas variaciones porque en cada casa o cada cocinero le da su toque personal. Se le puede añadir perejil, pimienta blanca, vinagre o otros ingredientes al gusto, pero lo básico es imprescindible para poder llamarla salmoreta. Primero, limpio de semillas y troceo las 2 ñoras. Pelo y corto los 2 dientes de ajo, no muy pequeños para que no se quemen. Rayo el tomate. Necesito unos 120 gramos. Vamos a cocinar esos ingredientes. Pongo unos 30 mililitros de aceite en una sartén o cazo, o sea, unas 2 cucharadas. Añado los 2 ajos cortados. El fuego debe estar bajo. Se deben cocinar lentamente, casi con fritarlos. A los 8 o 10 minutos ya empiezan a coger un ligero color dorado. Es el momento de añadir las 2 ñoras troceadas. Las he humedecido un poco con agua porque se queman muy fácilmente. El fuego debe seguir a baja intensidad. Además, hay que remover para que no se quemen. Si se queman, amargan y se estropea el sofrito. En 2 minutos ya se han tostado ligeramente. Ya podemos echar los 120 gramos de tomate rallado. Ahora se puede subir el fuego un poco más, pero a medida que va perdiendo humedad, lo bajaremos de nuevo. Voy removiendo para que no se quemen. Los buenos sofritos necesitan paciencia y tiempo. A los 25 minutos ya lo tenemos en su punto. Ahora lo trituraremos. Ya la hemos triturado y han salido unas 4 cucharadas. Ya está lista para usarla o guardarla en el frigorífico o congelador para otra ocasión. Seguidamente haremos un arroz de marisco. Será para 4 o 5 personas. Aquí tenemos 400 gramos de arroz, 400 gramos de calamares pequeños, unos 500 gramos de gambones o cigalas, aunque eso va al gusto. 1 kilo de mejillones que he abierto al vapor y desechado las cáscaras, y 1 litro y 200 de caldo que previamente cociné. También 4 cucharadas de salmoreta y sal al gusto. La medida de salmoreta es 1 cucharada por persona. Empezamos sofriendo los gambones y cigalas en la cazuela donde haremos el arroz con un poco de aceite. Solo 1 minuto por cada lado. Los reservamos. Añado el calamar y sofreímos 5 minutos. Añado la salmoreta. Y cuando ya está integrada, añado el arroz para marcarlo. En 3 minutos ya está marcado. Añado el caldo que debe estar hirviendo. Añado también la sal. Si durante la cocción de arroz vemos que le falta caldo o agua, se la añadiremos sin problema, pero debe estar hirviendo para que no se corte la cocción. Al principio hay que tener el fuego alto y a medida que va avanzando la cocción, se va bajando progresivamente. A los 10 minutos de cocción, añado los mejillones que ya les quité las cáscaras y los gambones que he pelado. Los hundo para que estén cubiertos y saborecen el arroz.
Y por último, le pongo la decoración. Estas cigalas ya no aportan sabor al arroz, pero acompañan. Seguidamente lo acabaré en el horno, precalentado a 210 grados con calor arriba y abajo. Lo coloco cerca del gratinador. Bueno, ha estado unos 12 minutos al fuego y otros 10 minutos en el horno. Si no queréis utilizar el horno, el tiempo es casi el mismo, pero hacia el final a baja intensidad. Ha quedado perfecto y con un delicioso sabor. Y si lo queréis más meloso o más seco, solo hay que añadir más o menos caldo. Espero que os guste y lo disfrutéis. ¡Hasta la próxima!